Buenas Silvia, ¿cómo está? Hola Andrés, Darwin. Hola, Hola, Juan ¿cómo Tu Miguel, ¿cómo estás? amigo estás? Wilson, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿qué más? ¿Me cuenta? Bueno, yo creo, Wilson, si todos estamos de acuerdo, podemos ir arrancando. De nuevo, agradecerles pues participar en este espacio y esperemos que así de nutridas sigan siendo las siguientes sesiones. De antemano, agradecer a Silvia, Darwin y Juan Miguel por aceptar la invitación de acompañarnos en el webinar y pues ya les dejo con Wilson. Bueno, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Esta es la segunda sesión de esta iniciativa que es Hablemos sobre Equidad, en el cual está pues UR Equidad de la Facultad de Economía y aquí estaba también con el apoyo del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía Frónimos. Esta serie de webinars tiene como la idea de sensibilizar a los participantes en torno a las complejidades que tiene este tema de la equidad en Colombia, que es quizás uno de los problemas centrales, si no el problema central de la sociedad colombiana, y el problema de la equidad lo hemos considerado que requiere que es un problema complejo que requiere una mirada interdisciplinar y en la idea del webinar es mirar las distintas facetas de esta problemática. Ya hemos tenido en la primera sesión, que fue como un abrebocas a este tema de la equidad, y hoy tal vez nos vamos con uno de los centros duros y más complejos de la equidad, que es el tema de la pobreza. Y sobre la pobreza hay una discusión enorme en distintas ciencias sobre cómo entender la pobreza, cómo medirla y cómo atacarla. Y este es un problema en el cual para su solución se requieren de todos los actores de la sociedad y no solamente de cada país en particular, sino que se requiere como de la cooperación de todos los países. En el día de hoy vamos a tener a tres importantes expertos en pobreza que trabajan en la universidad, y eso es una fortuna, y que nos van a ilustrar en torno a las distintas dimensiones que tiene esta problemática de la pobreza. Entonces vamos a tener en primer lugar a Darwin Cortés, quien es doctorado en economía de la Universidad de Toulouse, que es docente e investigador de la Facultad de Economía, que que ha sido reconocido como alguien que trabaja los temas relacionados con equidad y pobreza. Con él vamos a empezar la charla de hoy en torno a lo que significa la pobreza. Después tendremos a Silvia Alejandra Otero, que es politóloga de la Universidad de los Andes, tiene su doctorado en la Universidad de Northwestern en ciencia política y trabaja en la Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios Urbanos de la Universidad del Rosario, y ella también ha estado trabajando en los últimos años este tema de la pobreza y nos va a mostrar nuevas maneras de medir la pobreza. Y finalmente tenemos a Juan Miguel Gallego, quien es profesor titular de la Facultad de Economía, es actualmente el director de investigaciones de la universidad, lidera un proyecto gigantesco en Colombia científica relacionado con el tema, ha trabajado también el tema de la equidad y la informalidad fuertemente en los últimos años, y con él pues vamos a tener el cierre de este webinar. Cada uno de ustedes tendrá máximo 20 minutos. Yo les haré por el chat un aviso para que vayan cerrando, y después de las tres intervenciones, pues ustedes tendrán la ocasión de los participantes de hacer preguntas y nuestros panelistas
de responderlas. En todo caso, pues es un placer tenerlos aquí. Para nosotros esto es un espacio muy importante porque es un espacio de encuentro entre las distintas facultades y estudiantes y profesores de la universidad en torno a temas cruciales que son transversales. El tema de la pobreza no es monopolio de una disciplina, sino que requiere la cooperación de muchos para solucionarlo. Entonces, tiene la palabra Darwin, por favor. Gracias, Wilson, y gracias a Andrés, a Wilson y a todo el equipo por la invitación. Me agrada un montón estar acá acompañado por todos ustedes, por Silvia, por Juan Miguel. A mí me correspondió, digamos, hacer la introducción al tema. Voy a compartirles la pantalla. Perdón un momento. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer una presentación de, digamos, las medidas que tradicionalmente se hacen en Colombia. Y finalmente voy a presentar una que digamos, hemos trabajado con Juan Vargas de la facultad y que la hemos usado, digamos, para hacer análisis en estos temas a nivel regional. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera hacer algunas precisiones sobre, digamos, la parte conceptual. Yo sé que, digamos, esto da para pues, más de un semestre de estudios. Una de las cosas más apasionantes de este tema es que es uno de los temas en que los economistas de algún modo dialogamos con muchas otras ciencias, incluyendo cientistas políticos, filósofos y otras personas que se dedican a las ciencias sociales. Entonces es en realidad un tema, digamos, en el cual se abre un debate, digamos, en el que participan varias disciplinas. Así que en general, y quizás pues aquí, digamos, me apoyo un montón en las ideas de Amartya Sen y en los textos en el que él le dedica, digamos, a esta pregunta, que es una pregunta que después, digamos, va a seguir y sigue siendo debatida hoy día, que de algún modo Wilson y los participantes del webinar anterior la retomaban. Tenía que ver con, bueno, ¿cuál es la dimensión en la cual uno debería definir la igualdad? ¿Cierto? Y digamos que en el debate amplio que ha habido sobre esto, ¿cuál es esa dimensión en la cual deberíamos de algún modo pedir que seamos lo más iguales posibles? Ha habido, digamos, a grosso modo, grandes propuestas. Como les dije, hoy día hay otras que son bastante interesantes, pero en la discusión, digamos, gruesa en las últimas décadas ha estado en torno a tres grandes visiones. Y de algún modo estas visiones corresponden, digamos, a distintas posturas filosóficas. Entonces, digamos que en el siglo XX y esto obviamente la economía no ha escapado a ello, pues hay una visión desde el punto de vista, digamos, ético, una visión utilitarista muy fuerte, ya sigue siendo de todos modos muy fuerte, y esto significa que hay, digamos, una visión muy clara que propone, digamos, una noción de igualdad con respecto al bienestar subjetivo. Y el bienestar subjetivo, pues, no es otra cosa que una evaluación, digamos, subjetiva de digamos, la situación de vida que uno tenga. Es lo que en economía, para los estudiantes que nos acompañan, llamamos, digamos, la utilidad del individuo o el bienestar individual, ¿no? Esta visión, digamos que fue muy predominante, al menos hasta los años 70. Después, digamos, en los años 70, en el año 71 en particular, digamos que se publica la teoría de la justicia de Rawls, y esta visión que de algún modo tiene, digamos, buena parte de lo que hace es proponer una serie de argumentos que debaten, ¿no? Ponen, digamos, en tela de juicio
los argumentos principales del utilitarismo. De nuevo, no tenemos espacio para ahondar en esto, pero digamos que a partir de esa postura de Rawls, pues digamos que propone de algún modo, mira, acá lo que tenemos que hacer es que haya igualdad de cierto tipo de bienes, que son unos bienes que Rawls llama los bienes primarios, que él los define como bienes que todos quisieran tener más que menos, que de algún modo todos necesitan tener más que menos para poder vivir, ¿no? Cosas como la educación básica, la salud básica, etc. Y en ese debate, Amartya Sen, digamos que entra con una propuesta que él, digamos, la ha venido elaborando y formulando y reformulando a lo largo de las últimas 4 décadas, que es esta idea de las capacidades, ¿no? Y para Sen, digamos, más allá de la canasta de bienes que yo consumo o de el bienestar o placer que me produce esa canasta de bienes, lo que él, digamos, el centro o lo que él destaca es que lo que debería ser importante es el conjunto, no solamente la elección que yo hago, sino el conjunto al cual yo hago esa elección, ¿no? Y eso es lo que él llama el conjunto de posibles cosas que se pueden hacer es, digamos, posible en cosas que se pueden ser. Y eso, digamos, pone esta postura de Amartya Sen de algún modo en el centro entre las otras dos posturas, porque, digamos, no se trata del conjunto de bienes, de la canasta que yo tenga, no se trata, digamos, de la valoración subjetiva que yo haga de ese conjunto de bienes, sino de estas cosas que yo puedo hacer con ese conjunto de bienes. Entonces, entre otros ejemplos, Amartya Sen, digamos que seguidamente pone este ejemplo de los alimentos, ¿cierto? Entonces, para que nos quede claro. Entonces, digamos, si uno tuviera una visión a la Rawls, que está centrada en los bienes, entonces, pues ahí hablaríamos del conjunto de alimentos, ¿cierto? Que tiene disponible una persona o un hogar. Si habláramos o si tuviéramos esta postura más utilitarista, entonces deberíamos hablar más bien del bienestar o el disfrute que nos genera, que nos causa estos alimentos. Y Sen dice, no es ni una cosa ni otra. En realidad se trata, digamos, de lo que me permite hacer o ser ese conjunto de alimentos que yo tengo. Y eso no es la evaluación subjetiva, eso no es la canasta de alimentos de la que yo dispongo, sino, por ejemplo, en este caso particular, pues, que tanto esa canasta me nutre, digamos, y en la medida en que yo, digamos, tenga un estado, una situación de nutrición determinada, pues yo voy a poder hacer o ser distintas cosas diferentes, digamos así, no estuviera nutrido. Entonces, quise comenzar esta presentación con estas 3, digamos, visiones, porque de algún modo esto se refleja en la manera en cómo se miden las cosas. Y acá, esto no me está pasando. Ahí quizás, acá digamos que creo que es imposible comenzar esta discusión pensando en estas medidas monetarias, porque de algún modo esas medidas monetarias, por un lado, son, digamos, las más tradicionales, pero por otro lado, además, teóricamente se reconocen como, digamos, en principio, que pueden ser buenas medidas de distintas posturas, de estas que hemos visto ahí atrás. Entonces, en general, cuando hablamos de pobreza monetaria, lo que hacen, digamos, los técnicos es que estiman, ¿cierto?, cuánto gasta un hogar en gasto de alimentos. Esto se estima, claro, ese gasto en hogar, digamos que tiene una distribución, es decir, es distinto para los distintos tipos de hogares, entonces se trata de mirar cuál es ese gasto que tienen los hogares que están en la parte baja de la distribución. Y básicamente los hogares que tienen un ingreso más bajo que ese gasto, pues se considera que son pobres extremos. Luego, digamos, se establece una medida que le permite a uno decir, bueno, si el hogar tiene ese gasto en alimentos, pues cuánto debería ser
el gasto total, que eso se llama el coeficiente de Orchansky, y de ese modo pues se establece otra raya, digamos, en otro nivel en el ingreso, y de ese modo se define quiénes van a ser pobres, digamos, en esta definición. Y al final, digamos, cuando estamos mirando las medidas a nivel de un país, a nivel de un municipio, pues es simplemente la proporción de la población que está en una de esas dos situaciones. Como les decía, una de las cosas interesantes, y acá quizás le voy a hablar un poquitico más a los estudiantes de economía, es que, digamos, teóricamente uno puede mostrar que el gasto que hace un hogar, digamos, puede ser entendido, puede ser una medida monetaria, digamos, de la utilidad individual. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar, ¿no? Esta medida de algún modo tiene que ver con esa noción de la utilidad subjetiva. Por otro lado, SEN también ha reconocido que en algunas situaciones las medidas monetarias pueden ser, digamos, una buena aproximación a las capacidades. Entonces, en ese sentido, digamos que es una medida bastante interesante. Estos son mapas que yo agarré del DANE, donde nos muestran una distribución geográfica de la pobreza monetaria. Al lado izquierdo tenemos la pobreza extrema en el 2019, al lado derecho la pobreza monetaria, digamos. Entonces, estos que están acá, digamos, corresponden a la proporción de hogares de esos municipios que, digamos, tienen un ingreso menor al gasto en alimentos. Y hay digamos, hay unos municipios que francamente, digamos, son bastante preocupantes, digamos, para no mirar los numeritos, pues todos los que están en rojo, pues son municipios que tienen una proporción importante de hogares que están en esa situación. Y como ustedes se dan cuenta, pues cuando uno ve el mapa así, ¿no?, a primera vista, a cualquiera de los dos mapas, pues ciertamente hay una desigualdad enorme, por decirlo así, una distribución bastante heterogénea de la incidencia de la pobreza monetaria en cualquiera de sus dos definiciones. Siguiendo, digamos, con las medidas que tenemos para medir la pobreza, aparte de estas medidas monetarias, tenemos otras que llamamos en general medidas de condiciones de vida, que de algún modo se empiezan a acercar un poquito más a las ideas de Amartya Sen. Hay un indicador, digamos, de pobreza tradicional que se ha medido desde hace mucho tiempo, que es el de necesidades básicas insatisfechas. Este indicador estaba basado, digamos, o está basado en 5 dimensiones. Y a partir de discusiones que surgieron, digamos, a finales de los 90, principios de los 2000 en Colombia, se propusieron otras medidas, el índice de calidad de vida, por ejemplo, y posteriormente, basado en los desarrollos de Alkire y Foster, quienes son, digamos, los que hacen como el estudio riguroso, serio, sobre las propiedades de los índices multidimensionales. Básicamente lo que ellos hacen es, digamos, partir del concepto de Sen, de entender la pobreza como una situación en la cual hay una privación de esas capacidades, en el sentido que lo definí arriba. Y entonces, digamos que los distintos países en el mundo, incluyendo Colombia, han desarrollado distintas, digamos, maneras de medir esta pobreza multidimensional, que ya no está centrada digamos, en el nivel del ingreso, ¿cierto?, sino que está centrada en determinadas, digamos, condiciones de vida que de algún modo están asociadas a esto que se llama las capacidades. Entonces, por ejemplo, en Colombia el indicador tiene 15 indicadores que están distribuidas en 5 dimensiones, incluyendo la educación, la salud, características, digamos, del trabajo, condiciones de la niñez y la juventud, si van al colegio, si están, digamos, en situación de extradad, si tienen barreras para acceder a los servicios de cuidado de primera infancia, si los niños trabajan en el hogar, etcétera.
Y por otro lado, tenemos, digamos, otra dimensión que tiene que ver con características de la vivienda. El gran cambio, digamos, que hubo entre las necesidades básicas insatisfechas y el índice de pobreza multidimensional es que el NBI, necesidades básicas insatisfechas, estaba mucho más centrado en las características de la vivienda, y de algún modo se diversifica aún más hacia otras dimensiones. Entonces lo que se hace de nuevo es un conteo, los hogares que estén, digamos, en alguna de estas situaciones, en 5 en 5 de esos indicadores, entonces son considerados pobres, y se hace, digamos, de vuelta un conteo de esos hogares a distintos, que se puede hacer, ya saben, a nivel municipal, regional o nacional, y se obtiene, digamos, un indicador de incidencia. Este es otro mapa del DANE, que nos muestra, digamos, cuando nosotros miramos este problema, teniendo en cuenta no el ingreso, ¿cierto? Sino estas otras dimensiones, pues la pobreza se distribuye de este modo. Y lo que es interesante, digamos, hay varias cosas por las cuales esta discusión es relevante. Una de esas es que buena parte de la política pública en el país, como ustedes saben, no es, digamos, una transferencia, digamos, que necesariamente constituye ingreso de los hogares. Buena parte de la política se hace a través de la generación de oferta, por ejemplo, en educación, en salud, etc. Entonces, digamos que no es raro ver, ¿cierto?, que haya una diferencia entre estas dimensiones. Y acá quizás un poquito distraídos por el color, pero yo lo que veo cuando comparo estos mapas, fíjense que todos los mapas tienen cinco digamos, categorías, este también, pero lo que yo más veo, digamos, cuando pasamos de este a este, es que los colores oscuros en este de acá están mucho más concentrados en las periferias, ¿no? Todos los departamentos que están en la Amazonía y en la parte, digamos, más lejana de los llanos orientales, pues se ven mucho más oscuros. Los municipios que están, digamos, sobre el corredor del Pacífico y en la parte alta de la Guajira también. 2 minutos, Darwin. Perfecto. Entonces, ok. Voy a pasar rápido sobre el tema de la desigualdad. La desigualdad, digamos que también tiene distintas medidas. Yo me voy a concentrar en el índice de Gini. Para los que no estén familiarizados con el índice de Gini, en los índices de desigualdad, digamos que el punto de comparación es la distribución igualitaria del ingreso. Típicamente nosotros sabemos esa distribución igualitaria no ocurre, y el índice de Gini es simplemente, digamos, esta línea diagonal acá, sería esa distribución igualitaria. La distribución, digamos, que ocurre típicamente no es esa, así que el índice de Gini es simplemente qué tan grande es el área A sobre el área del triángulo que está abajo. Digamos que el índice de Gini es bueno para hacer estas comparaciones. Ciertamente acá, esto que llamamos, esta curva de Lorenz que llamamos L2, pues está asociada a una desigualdad más grande que la que está en L1, pero tiene dificultades para hacer este tipo de comparaciones. Fíjense que estas curvas que están acá, las curvas de distribución de ingresos, se cruzan. Y en principio no sabemos, ¿cierto?, cuál de las dos curvas, digamos, tiene una área por encima que sea más grande que la otra. Pueden ser que tengan la misma área y por lo tanto tengan el mismo índice de Gini, y sin embargo, fíjense que cuando nosotros nos fijamos en la población que está, digamos, en la parte de abajo, que serían los que tienen, digamos, menor ingreso, en la parte del ingreso que les corresponde es distinta bajo ambas distribuciones, ¿no? Entonces, el Gini no captura estas, digamos, situaciones en las cuales estas curvas se cruzan, no las captura también. Rápidamente, yo sé que estoy en el minuto -1, pero acá les traigo 13 ciudades de Colombia y el país, cómo se distribuyen en el Gini, para que tengan puntos de referencia. En la región, el Gini de Uruguay es de 0.41, ese es el más bajo, digamos, el más equitativo, si se quiere. Ese es muy parecido al de Pereira,
y el Gini más alto de la región es 0,60, el segundo más alto es el de Colombia, que es 0,53, ese 0,60 está por acá, entonces para que se den cuenta, digamos que al final estamos ahí. Esto se puede ver de distintas maneras. Yo acá aproveché que el Gini se produce para todas estas ciudades y simplemente agarré los de los últimos casi 20 años, 18 años, y los puse todos aquí en el mismo partido, ¿no? Acá, digamos, obviamente, como se dieron cuenta, tienen distintos Ginis, pero los normalicé para que tuvieran el mismo partido y pudiéramos ver mejor cómo se comportó a los últimos 20 años la desigualdad en el ingreso. Y lo que es interesante es que pareciera haber, digamos, una especie de tendencia común. Hay una mejora, digamos, en la distribución que va al menos hasta el año 2016 y a partir de ahí otra vez empieza a empeorarse. Obviamente ya en el 2020 pues hay algunas ciudades que están incluso por encima en el Gini comparado con los niveles de desigualdad que tenían en el 2002. Estas diferencias, esos comportamientos, digamos que hacen parte de digamos, de la investigación que uno puede hacer en estos temas para entender qué es lo que está generando estas, digamos, comportamientos. Ya para terminar, Wilson, nosotros en el trabajo que tenemos con Juan Fernando Vargas propusimos un índice de bienestar. Ese bienestar lo llamaba asterisco para hacer referencia al concepto de Zen. En inglés, este bienestar asterisco sería el well-being, ¿no? Como el estar bien, y el bienestar sin el asterisco sería el welfare, que es lo que tradicionalmente llamamos la valoración subjetiva del bienestar. Entonces, en este índice de bienestar asterisco, nosotros agarramos 4 dimensiones que nos parecen que son valiosas, ¿cierto? Que de algún modo están ligadas a las capacidades de las personas en el país. En educación, digamos, agarramos varias variables, revisamos cuáles de esas tienen más dispersión entre los municipios y nos quedamos con estas. En educación, Saber 11, Matemáticas 2019, ustedes saben, uno de los temas centrales, que digamos que claramente es uno de los retos grandes de política pública, es el mejoramiento de la calidad de la educación. En salud, la tasa de mortalidad infantil, que en algunos municipios, digamos, es un tema más o menos resuelto, en otros, digamos que francamente es un tema muy preocupante, incluso, digamos, encajan a tener niveles, digamos, iguales a los de los países del África subsahariana. El tema del conflicto y crimen, cobertura de coca, digamos, medido como el número de hectáreas en el municipio, también ha sido una variable importante. Y finalmente nos quedamos para pobreza con el IPM, y acá les muestro la distribución, cómo luce este índice de bienestar entre los municipios. Claramente es un mapa muy parecido al que vimos del IPM, en tanto que dentro de esta noción de bienestar está esa medida. Pero algo que yo, digamos, noto acá es que incluso cuando incorporamos estos otros temas que son centrales para el bienestar, digamos, de los hogares, yo lo que noto es que hay una desigualdad aún más grande. Y yo entonces simplemente quisiera terminar diciendo que, digamos, en el ejercicio que hicimos con Juan, relacionamos esa noción de bienestar con algunas medidas de instituciones. Acá lo estoy haciendo con la medida del índice de gobierno abierto de la Procuraduría, que de algún modo tiene que ver con buenas prácticas de los gobiernos locales, y como ustedes se dan cuenta, digamos, esas características institucionales locales están asociadas, no sabemos, digamos, la causalidad que hay acá, pero por lo menos sí que hay una correlación importante entre esas características de las instituciones y estas medidas de bienestar. Entonces yo dejaría acá para el paso a las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darwin, por su presentación muy ilustrativa. Entonces damos paso para Silvia. Silvia, ¿tiene la palabra? Muchas gracias a todos y todas por venir hoy. Muchas gracias, Darwin, por la presentación. Quedé genuinamente angustiada por
esa gráfica del Gini en el año 2020. Es un poco aterrador como prácticamente se borró lo que se había hecho en los últimos 20 años en un solo año. Hoy les voy a hablar, voy a conversar mucho con lo que acaba de presentar Darwin, pues porque el objetivo es que reflexionemos un poco sobre la forma como entendemos la desigualdad y cómo entendemos la interacción entre distintas como dimensiones de los atributos de identidad de las personas. Entonces, la desigualdad es un concepto muy complejo. Precisamente Darwin nos mostró cómo es como supremamente evidente que es muy difícil lograr capturar, ¿cierto?, medidas de desigualdad que sean, o sea, que verdaderamente lleguen al punto y nos permitan como tener una comprensión integral de lo que está ocurriendo con el fenómeno. Cuando nosotros hablamos de desigualdad en América Latina, generalmente nos encontramos con esta clase como de imágenes o con esta clase de información. Sabemos que desde hace mucho tiempo América Latina es la región más desigual del planeta y Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Por consiguiente, podría uno deducir que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Cuando se dicen esas cosas, generalmente hablamos del Gini, que fue lo que Darwin nos acaba de mostrar. Y pues realmente nos basta con dar una vuelta por nuestras principales ciudades para darnos cuenta que esto es así. La forma como se evidencia la desigualdad en la cotidianidad es, digamos, es persistente. Todo el tiempo lo estamos viviendo, el tiempo lo estamos presenciando. Vemos este tipo de imágenes en todas partes. Entonces, la forma como se concibe tradicionalmente la desigualdad, la mayor parte de los análisis se enfocan precisamente en la desigualdad entre los ingresos de las personas, ¿cierto? Esta es una de las cosas que se está tratando de corregir con como el índice de pobreza multidimensional, que no solamente sean los ingresos, ¿cierto? O en el caso de pobreza, la pobreza monetaria, sino tener en cuenta otras cosas. Generalmente cuando se habla de desigualdad, lo primero que se hace es hablar del Gini, el Gini ingresos, y el Gini ingresos lo que hace sencillamente es ordenar los ingresos de las personas entre el que menos gana y el que más gana. Se calcula la curva de Lorenz, el índice de Gini, y se obtienen gráficas como estas. Aquí en la parte de abajo se observa la evolución de la desigualdad medida con Gini en distintos países de América Latina. Se observa que en la región ha habido un proceso de reducción de la desigualdad, sobre todo hasta el año 2013, que fue como el fin del boom de las materias primas, unos países con una reducción más pronunciada que otros. Hay otras formas también como podemos obtener una caracterización de la desigualdad, no necesariamente con Silvia, el índice. Qué pena te interrumpo, no te quedó compartida la pantalla digamos, la proyectada grande, sino que tienes entonces si de pronto lo puedes cambiar para que se vea un poquitín mejor. Eso. No sé si dejas de compartir y fijas la otra pantalla o algo así. Sí, claro, yo creí que la tenía puesta. Sí, ahora sí. Ahora Listo. tenemos. Okay. Gracias. Listo, entonces, otra forma, digamos, como podemos percibir o tener una noción de la desigualdad que resuelve alguno de los problemas del Gini es darnos cuenta cuál es la participación de quintiles o de deciles de ingreso en el ingreso total. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una representación de cuál es el porcentaje del ingreso total que acumula el quintil más pobre, que sería el quintil 1, y que acumula el quintil más rico, que sería el quintil 10. Y aquí también, por ejemplo, vemos claramente cómo Colombia es uno de los países en donde el quintil más pobre, o sea, el 20% que tiene menores ingresos, acumula apenas el 5% de los ingresos, mientras que el 20% más rico acumula el 34% de los ingresos totales, ¿no? Entonces, estas son diferentes formas
como tenemos para nosotros tener una representación o una noción de cómo está la desigualdad. Y generalmente privilegiamos los análisis de ingreso. Pero sucede que existen otras formas como se nos impacta la capacidad de las personas de acceder a bienes, recursos y de acceder a bienestar. Entonces, cuando miramos el Gini, ¿sí? El Gini de las personas, o el índice de Palma, o estas gráficas que acabo de mostrar, perdemos un poco de vista, por ejemplo, las dinámicas de desigualdad racial, ¿cierto? Por ejemplo, saber si las personas que hacen parte de alguna etnia o de alguna raza en específica tienen la misma probabilidad de tener los mismos ingresos y el mismo bienestar de una persona de otra raza, o la desigualdad de género, ¿cierto? Si el bienestar de las mujeres es equiparable al bienestar de los hombres, o también las diferencias entre lo urbano y lo rural, ¿cierto? Se nos pierde un poco de vista aquí las diferencias entre lo urbano y lo rural, o lo que nos mostraba Darwin en los mapas, las diferencias entre las regiones. Entonces, para poder tener una visión un poco más comprensiva de las dinámicas de la desigualdad, necesitamos integrar dos formas de mirarla. Una es la desigualdad vertical, que es precisamente lo que se mide con el Gini ingresos o con el índice de Palma, en donde sencillamente ordenamos a las personas entre el que menos gana y el que más gana y analizamos, hacemos unas medidas o unos cálculos que nos dan cuenta de cuál es la relación entre las personas, y por eso lo llamamos desigualdad vertical, porque es la relación entre las personas. Pero digamos que nos hemos dado cuenta a través del análisis de estas dinámicas en distintas disciplinas, antropología, sociología, ciencia política, economía, que pues la mirada individual, la mirada de la persona, no necesariamente nos da cuenta de la complejidad del fenómeno de la desigualdad, porque resulta que es la pertenencia del ser humano, de la persona, a un grupo, que puede ser una etnia, un género, mujer u hombre, una clase social, si lo miramos entre la división de los que están en el campo y los que están en la ciudad, o una diferencia, una pertenencia a una región, ¿sí? Como la pertenencia de las personas a un grupo es lo que realmente nos está determinando la capacidad de la persona de acceder a bienes y servicios. Y por eso necesitamos integrar la dimensión vertical de la desigualdad con una visión horizontal de la desigualdad, en donde damos cuenta de cómo la pertenencia de las personas a un grupo nos determina la probabilidad de acceder a bienes y servicios, que en última son lo que nos dan la medida del bienestar. Entonces, vinculado con esta noción de la desigualdad horizontal, existe otro concepto que es muy importante y digamos que no ha sido muy trabajado, por ejemplo, en Colombia, es más bien poquito en lo que hemos trabajado este concepto. Se ha trabajado mucho más en Estados Unidos y en los países como del norte global, y es la noción de la interseccionalidad. ¿Y de qué se trata esta noción de la interseccionalidad? Se trata de entender que las personas tenemos diferentes atributos o diferentes marcadores, por ejemplo, de la identidad. Yo, digamos, soy una mujer, soy mestiza, habito en la ciudad, vivo en Bogotá, ¿cierto? Como que mi identidad o mi persona tiene diferentes marcadores, ¿cierto? Hay otros que son muy importantes, la condición de discapacidad, orientación sexual, etcétera. Y que estos marcadores de mi identidad interactúan entre sí. Entonces, digamos que el ejemplo clásico de la literatura sobre la interseccionalidad en Estados Unidos, que es en donde surgió el término, es porque los estudios de la desigualdad se enfocaban o en temas raciales, en las diferencias entre las personas negras y las personas blancas, o temas de género, ¿cierto? La diferencia entre las mujeres y los hombres. Pero los problemas concretos de las mujeres negras no estaban siendo resaltados por la literatura ni por la política pública. Entonces, la discriminación o las desventajas que vive una mujer negra son superiores a las desventajas de ser mujer más ser negro o ser negra. Entonces, allí parte esta noción de la interacción, de la interseccionalidad,
en donde es la interacción entre distintos atributos o marcadores de la identidad los que me da realmente una comprensión sobre las capacidades y las oportunidades que tiene la persona. Y esto, digamos, parte de comprender la desigualdad, no como algo a lo que se van sumando capas, ¿no? Entonces yo soy mujer, entonces tengo una capa de desventaja. Y soy del campo, entonces a eso se suma otra capa de desventaja. Pero ser del campo se suma una capa de desventaja que es igual para todo el mundo, ¿cierto? A lo cual se suma una capa de desventaja de ser, por ejemplo, de la región Caribe, que es igual para todo el mundo. No, o sea, no es esa noción, no es sumar capas, sino es una noción multiplicativa de la desigualdad, en donde hacer parte de un grupo interactúa con ser parte de otro grupo para darnos una experiencia distinta, ¿no? Como que no se suma, sino que se multiplica. Y esa noción de la interseccionalidad es realmente importante para comprender precisamente esto de la desigualdad horizontal, ¿no? Como la pertenencia a distintos grupos es lo que nos permite entender la capacidad de las personas de acceder a bienes y oportunidades de bienestar. Entonces, digamos que yo hice un ejercicio para como aterrizar esto en Colombia que les quiero mostrar. Estas son las tasas nacionales de analfabetismo en Colombia y Perú en los dos últimos censos de los dos países. Este es el censo del 2005 para Colombia, el censo del 2018. En Perú también es el censo del 2017 con el censo del 2007. Y en Chile no tenemos analfabetismo para el último censo, entonces tomamos una medida distinta, que es la proporción de personas que tienen menos de 4 años de escolaridad. Entonces, este es el caso para el censo de Chile del 2007, creo que también es, y el otro censo más reciente, que no sé si es en el 2017 o en el 2018, uno de esos años. Bueno, vemos que los países han tenido, digamos, un cierto avance en la reducción de esta condición de falta de educación, que como vimos en la presentación de Darwin, es uno de los indicadores, por ejemplo, de la pobreza multidimensional, porque precisamente cuando las personas no saben leer y escribir, resulta muy difícil poder acceder a las condiciones mínimas, ¿cierto?, para poder tener una vida plena. Entonces, la gráfica del lado me muestra las diferencias en las tasas de analfabetismo entre hombres y mujeres. Entonces, como miren, por ejemplo, en Colombia, la tasa de analfabetismo entre hombres y mujeres es muy parecida. Digamos que no hay muchas diferencias de género en Colombia. Diferente la situación en Perú, en donde hay grandes diferencias de género, ¿cierto? Lo que saben los hombres leer y escribir está alrededor del 4%, los que no saben, mientras que las mujeres alrededor del 8%, casi que duplica la tasa. Entonces, cuando miramos en el agregado, o sea, lo que pasa con las mujeres, lo que pasa con los hombres, también les podría mostrar lo que pasa con la zona rural, la zona urbana, etc. Hay diferencias, por supuesto, pero cuando nosotros mezclamos o interactuamos las distintas, digamos, marcadores de identidad de las personas, el género, la región en donde las personas viven, si es del campo, de la ciudad, y la etnia a la que pertenece, que se mide distinto en los distintos censos, nos da un caleidoscopio, ¿cierto? Nos da un panorama supremamente diferente de cómo se experimenta la condición de analfabetismo en los grupos de las personas. Entonces, lo que yo hice fue básicamente hacer grupitos, ¿cierto? Entonces, cogí mujeres, urbanas, zona Caribe, indígenas, mujeres rurales, zona Caribe, indígenas, mujeres, así. Cada uno de esos, digamos, estratos o categorías me salieron un poco más de 60 y calculé la tasa de analfabetismo en cada uno de esos grupos utilizando los censos. Y el hallazgo es muy distinto a lo que teníamos hace un momento. Ya no es una diferencia entre el 4 y el 6%, sino que es una diferencia en el último censo entre el 2% y el 35% de tasa de analfabetismo. Entonces, cuando tenemos en cuenta esta dimensión de la interseccionalidad, ¿cierto? Que los atributos de las personas se multiplican en vez de se suman, tenemos una perspectiva muy diferente de cómo se ve la desigualdad entre los grupos, ¿cierto? Entonces, la experiencia de digamos, esas son las tasas los grupos con mayor tasa de analfabetismo en Colombia. Personas en la región, mujeres en la región Caribe, rurales e indígenas, tienen una tasa de analfabetismo del 31%. O hombres en la región Caribe, rurales e indígenas.
oriental, femenino, rural, indígena, y andina central, femenino, rural. ¿Todo bien? Sí. ¿Alguien estaba cantando? Entonces, eso asumo que ya se me está acabando el tiempo. Sí, te quedan 2 minutos. Listo. Entonces, Por favor, ¿alguien tiene el micrófono prendido? creo que ya. Ahora sí, ya. Sí. Entonces, para concluir, las oportunidades y los recursos, ¿cierto? Esto lo podría, miramos analfabetismo porque analfabetismo es algo que se puede mirar en los censos, pero si uno pudiera, lo podría hacer con otras cosas, por ejemplo, el ingreso, bueno, otras medidas de bienestar. Entonces, realmente las oportunidades y los recursos, ¿cierto?, a las que tienen acceso las personas depende de la intersección de distintos atributos que son grupales, que no son condiciones individuales, sino grupales. Y como pudimos ver, digamos que no lo pude hablar mucho aquí, pero hay brechas, en Colombia, particularmente las brechas étnicas, las brechas de género y las brechas urbano-rurales tienden a agravarse, ¿cierto? Y también a atenuarse en algunas regiones concretas. Entonces, en este análisis que yo hice, donde comparé Colombia con Chile y con Perú, lo que fue más evidente es que por ejemplo, para, digamos, las mujeres rurales, el género en Colombia hace una gran diferencia, la región en Colombia hace una gran diferencia. Las condiciones, la tasa de analfabetismo de mujeres rurales cambia mucho entre las regiones, mientras que en los otros países no, parece que la región no hace una gran diferencia. Entonces, en Colombia sí tenemos una dimensión importante de lo regional para impactarnos la desigualdad. Y pues finalmente comprender esta interseccionalidad en la desigualdad es fundamental para poder diseñar políticas públicas que sean diferenciadas, ¿cierto? Que hagan frente a las realidades concretas de estos distintos grupos y asimismo puedan ser más efectivas. Y con esto terminamos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Silvia, por su presentación muy ilustrativa. Bueno, entonces tenemos a continuación a Juan Miguel Gallego. Juan Miguel, ¿tiene la palabra? Hola a todos, muchas gracias. Pues impresionante el trabajo de Silvia y el trabajo que nos está mostrando Darwin. Impresionante y preocupante, como decía Silvia, en temas de retroceso, como los avances en desigualdades. No me quiero imaginar cuando podamos tener datos y entremos a mirar esta interseccionalidad que presentaba Silvia, cómo podrían ser esas poblaciones aún más afectadas en muchas de estas dimensiones. Voy a presentar, ¿me permiten? Creo que no estoy autorizado. Creo que Andrés, para que pongamos de anfitrión. Sí, ya lo acabo de hacer, sí, pero no lo había, ya apareció. Listo, voy a complementar la presentación de Silvia y de Darwin con el caso que nos... ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, ya la sí, podemos ver. la pantalla. Creo que ahí se puede ya ver completa, ¿cierto? Así es. Listo, voy a complementar estos temas muy interesantes de tratar de medir, pero llevarlo un poco a lo que hemos venido haciendo en la Universidad del Rosario desde ya hace casi una década, en particular en la Facultad de Economía, cuando empezamos a hablar de pobreza y desigualdad, en particular en Bogotá. En Bogotá por dos razones. Una que entendemos muy bien es la riqueza de la información que tiene la ciudad basada en sus registros administrativos y en sus encuestas, que nos permiten hacer ejercicios que son más complejos o digamos difíciles de hacer en otras ciudades de Colombia y del total nacional, como tratar de aproximarnos a el efecto, la incidencia que tengan los subsidios y contribuciones, en general la política social y la política fiscal sobre la desigualdad del ingreso en Bogotá. Hacerlo en Colombia es mucho más complejo y en muchos casos no tan rico como este. Y segundo, actualmente, porque activar Bogotá y entender Bogotá nos puede ayudar mucho a
a activar temas de desarrollo en Colombia. Este es un trabajo que, como bien digo, hemos venido realizando. Creo que Carlos nos acompaña también hoy, y otros equipos de la Secretaría Estatal de Planeación, y que complementa un tema muy interesante, y es cómo podríamos encontrar. Voy a dividir la presentación en 3 fases, principalmente la pobreza monetaria y multidimensional antes de la pandemia. ¿Y esto por qué? Porque aún no tenemos, aunque tenemos el indicador ya estimado, como lo mostró el DANE, la forma como podemos estar explicando lo que pasó es aún todavía muy incierta, pero lo que creemos es que quizá hay muchas amplificaciones de las tendencias y problemas que se venían presentando antes de la pandemia. Vamos a hablar de desigualdad y el efecto de la política social y fiscal sobre la desigualdad, y finalmente un tema de cómo se colapsó el tejido empresarial bogotano, que es una de las explicaciones más fuertes de esta reducción sustancial en los ingresos monetarios de nuestros hogares. La incidencia de la pobreza en Bogotá, la pobreza monetaria en Bogotá, el total nacional, tiene como 2 caras importantes. Una, ustedes observan la tendencia naranja es Bogotá, la tendencia azul o la línea azul es el total nacional. Bogotá, pues en general, en términos, y así es natural que sea, por ser una ciudad con alta capacidad de generación de ingresos, está por debajo del total nacional. Sin embargo, uno observa 2 cosas: una tendencia bastante decreciente y rápida hasta el 2011, o sea, el régimen del 2000 al 2010 fue un régimen muy positivo, pero una tendencia preocupante de estancamiento en reducción de pobreza entre el 2012 y el 2019. Es decir, ya teníamos un problema que venía siendo estructural, no estábamos siendo capaces de reducir sustancialmente la pobreza en Colombia y en Bogotá, y seguro esta tendencia no tan efectiva pues nos golpeó mucho más cuando recibimos la crisis sanitaria que enfrentamos desde marzo del 2020. Entonces ya teníamos una tendencia estancada en los últimos 5 años particularmente, con un cierre alrededor del 27% de pobreza monetaria en Bogotá y un 35% en el 2019 de la pobreza nacional. Ese dato es importante porque cuando uno entra a mirar en detalle qué pasa con los ingresos monetarios o en las informaciones que tenemos por deciles de ingreso en Bogotá, y compararlos con 3 fotografías como es el 2011, 2014 y 2017, que corresponden a las encuestas multipropósitos de Bogotá, que es quizá la mejor fuente de información que uno tiene para hacer análisis de pobreza multidimensional, de pobreza monetaria, de incidencia de política social, incidencia de política fiscal. Por sus características de su muestra, son alrededor de 80.000 hogares que se están encuestando ahorita en el 2021, 70.000 en el 2017, con representatividad al nivel de UPZ. O sea, tiene una capacidad, pero además tiene la capacidad de mezclar con el registro administrativo, por ejemplo, de la información catastral e incluso del consumo a través de servicios públicos domiciliarios. Cuando uno observa en general 2014, el diferencial entre el 2011 y el 2014, uno observa un crecimiento importante del ingreso en casi todos los deciles del ingreso, de la distribución del gasto, perdón, de los hogares bogotanos. Pero cuando nos observamos y nos centramos entre el 2014 y 2017, lo que observamos es una reducción en ese ingreso, en toda la distribución del gasto. Es decir, la crisis que vivimos en su momento, en ese periodo, afectó sustancialmente el ingreso de los hogares, y eso explica ese estancamiento que ya veníamos teniendo en la pobreza monetaria en Bogotá, y que también se observa a nivel nacional. Es decir, ya teníamos un problema estructural que no estábamos observando los buenos resultados cuando pensamos que perdimos en un año todo lo que hicimos en 20 años. Quizá ya estamos empezando a perder desde antes lo que logramos entre el 2000 y 2010. Además, cuando empezamos a observar un tema, y aquí hablo de lo que nos presentaba Darwin, que hacía una medición muy interesante sobre
sobre la medición del gasto de hogares, la importancia del gasto en alimentos de los hogares para medir situaciones de bienestar. Nosotros cuando empezamos a observar esta situación del gasto para tratar de explicar un poquito qué está pasando con este ingreso, que esta reducción o este estancamiento del ingreso y este aumento de la pobreza monetaria en Bogotá, cómo está afectando el comportamiento y la estructura del gasto de los hogares a través de la distribución del gasto a lo largo de todos los hogares bogotanos, encontramos que si bien los alimentos han jugado un papel importante y son digamos, una participación importante en la estructura de consumo de los hogares, hay un tema sustancial en Bogotá, esto no necesariamente es igual en el total nacional, pero que nos afecta mucho a los bogotanos, es un incremento importante en el gasto de sostenimiento de la vivienda, tanto de pago de vivienda, arriendo o hipotecas, como servicios públicos domiciliarios. Si ustedes observan esta tabla, muestra que para el percentil más pobre o de menor gasto, la vivienda representaba solo el 29% de su estructura de gasto en el 2011 y aumentó al 2014 del 43%, en un periodo donde el ingreso monetario estaba, digamos, todavía comportándose bien, y sigue aumentando para el 2017 casi al 47%. Es decir, las personas más pobres en términos de estructura de gasto y de consumo en Bogotá destinan casi el 47% de ese presupuesto que tienen para la vivienda, digamos, para el abrigo diario dentro de un espacio donde puedan albergarse. El transporte también ha sido importante, pero creo que ahí juega un papel importante la infraestructura desarrollada. ¿Aló? Sí, perdimos a Juan Miguel por un ¿Vamos a momento. Juan Miguel? Juan Miguel. Digamos, reflexiones alrededor de la política social. Juan Miguel, algo pasó, se desconectó como unos 30 segundos. Entonces, Ya, no sé dónde quedé, no sé si me escucharon. sí, estaba ya después de haber hablado de que se había perdido que es el 47%. Ah, ok. Personas Entonces, pobres. estábamos reforzando la historia que el 47% del consumo de los hogares más pobres bogotanos se destina a vivienda. Pero también servicios públicos domiciliarios siguen representando un porcentaje importante, cerca del 12 o 10%. Este llamado reflexiona sobre la discusión que estaba presentando Darwin, y es que también hay que ponerle un tema, y esto es más un problema urbano de grandes urbes como Bogotá, es una tendencia que se está observando en Medellín, que quizá el tema aquí no va a ser tanto la seguridad alimentaria, sino el abrigo, el albergue, y hay que tener un tema muy fuerte, hay que hacer políticas agresivas de déficits de vivienda, de reducción de déficits de vivienda, y entender un poco también el uso del suelo, el tema de cómo vamos a entender el ordenamiento territorial para el uso del suelo. Porque miren que la tendencia es creciente en casi todas las distribuciones del gasto. El percentil 50 también tiene aproximadamente un 30% en el 2017, un 31% de su gasto en vivienda. Otra vez, creo que se salió. Creo que ahora sí lo perdimos del todo. Por lo que sonó, pareciera que se le descargó el computador o algo así. Un segundito lo intentamos comunicar con él. Tenemos 30 segundos. Si quieren, les pido a los asistentes que aún se encuentran que vayan haciendo preguntas por el chat en relación con las presentaciones que ya llevamos para nosotros irlas procesando para leérselas después de la intervención de Juan Miguel a todos los panelistas. Muchas gracias.
Ya está regresando Juan Miguel, tuvo un problema de electricidad en casa, pero que ya está regresando. Entonces, mientras tanto, mientras llegan, yo tengo dos preguntas para que las vayan pensando ustedes. Para Silvia y para para Darwin. Estamos hablando de pobreza y desigualdad, pero hay una parte de las discusiones dicen una cosa es la desigualdad y otra cosa es la pobreza. Pueden haber sociedades desiguales donde no, donde la pobreza sea menor que en sociedades más igualitarias. Entonces, me gustaría que en ambas perspectivas se discutiera la relación entre pobreza y desigualdad. Y una segunda pregunta, ya, entonces, estas se las dejo para después. Ahora sí. Qué pena, disculpe, pero se fue la luz un momento y creo que por eso estaba afectando. ¿Me pueden dejar compartir para...? Es porque estabas hablando de los servicios públicos domiciliarios. Yo creo, buen punto, justo ahí fue. Listo, ya puedes compartir. Espero que sea esta. Sí, creo que aquí estamos. Entonces, muy bien. Entonces, lo que uno observa, y esto es muy importante, es un incremento sustancial siempre en los gastos de vivienda, una participación importante en los servicios públicos domiciliarios, en particular en los menores deciles de gas, percentiles de gasto, las personas más pobres, pero digamos una menor participación del gasto en dos temas, en dos bienes muy importantes, salud y educación. Y esto está muy asociada al efecto expansivo de la política social en esos dos bienes y servicios. Y esto se relaciona de manera significativa con el tema de pobreza multidimensional, que no voy a ir muy en detalle acá por la discusión que ya se tuvo anteriormente, pero en Bogotá la pobreza multidimensional de alguna manera tiene otra cara con respecto, al menos hasta antes de la pandemia, otra cara con respecto a lo que pasa con la pobreza monetaria, y en parte es explicado, dado la definición que nos presentó Darwin, es explicado por un esfuerzo sustancial de la ciudad de Bogotá y del país en general, de la expansión de muchos bienes y servicios y un mejora en el logro educativo, en el acceso a la salud. Hay un tema de calidad que aquí pues no lo contamos de manera detallada, pero al menos en términos de acceso eso ha mejorado mucho, y eso se refleja en unos buenos indicadores de pobreza multidimensional que nos amerita de alguna forma ese diálogo que yo creo que Silvia nos está poniendo, que es muy importante. Creo que en términos de pobreza uno debe, lo hablábamos con Jorge Iván González y con Carlos Sepúlveda en su momento, uno debe empezar a mirar dos cosas: la microlocalización de la pobreza y digamos, la dimensión que nos estaba presentando Silvia para desigualdad, pero yo creo que también aplica para identificar muchos aspectos de estos números, digamos, de promedio, que pueden encerrar esa heterogeneidad y esa diferenciación que hay que empezar a entender. Lo que pasa es que la pandemia nos cambia el panorama. Aquí rápidamente lo retomo después, pero lo que quiero mostrar en estos cuadros es la importancia de la política social dentro de los beneficios y subsidios que reciben los hogares en Bogotá. Por ejemplo, los subsidios en salud fueron creciendo en términos de participación, no solo en monto, pero muy importante en hogares beneficiarios. Subsidios en educación, estos no son la educación gratuita, la gratuidad esa no está contada acá, es solo aquellos hogares que reciben algún nivel de subsidios, como el componente de educación de familias en acción, otros directamente de la Secretaría Distrital de Educación. Cuidado de los niños es un poco menor, pero cuando uno entra
a mirar el tema de infraestructura para sostener digamos, el hogar, que es servicios públicos domiciliarios y temas de subsidios en vivienda, uno observa que casi todos los hogares en Bogotá reciben algún subsidio, bien sea por acueducto, por energía, en general por servicios públicos domiciliarios, presentando un tema muy fuerte de focalización. Entonces, focalizamos adecuadamente bien en capital humano y no focalizamos nada bien en términos de infraestructura del hogar, y eso está representando lo que más adelante vamos a hablar sobre. Y la tabla siguiente es sobre impuestos, que la tomo después. Lo que vamos a hablar de desigualdades. Aquí voy a tomar lo que explicó Darwin muy bien, que me sirve mucho para el tema de la medición del Gini. Como observan, no vamos a entrar digamos, en la riqueza que Silvia nos presentó ahora. Aquí solo Gini basado en aspectos monetarios. La gráfica izquierda muestra el Gini oficial a través del DANE, para Bogotá en azul, para el total nacional en rojo. Observábamos esto un poco, ya esa tendencia que puntea en el 2018 es un poco la que ya Darwin nos contó de que quizá ya empezábamos a perder antes de la pandemia incluso las ganancias en desigualdad. Bogotá subió del 49.8 al 50.4 el Gini calculado por el DANE. Nosotros con el equipo de la Universidad del Rosario pues calculamos el Gini, pero a partir de la encuesta multipropósito de Bogotá. Por eso es un poco mayor, porque no sigue la misma metodología, pero la fuente de información es distinta. Como un ejercicio, ¿por qué lo calculamos con la encuesta multipropósito? Para poder ver cuál es el impacto de los subsidios, los que les acabé de mostrar anteriormente, y los impuestos. Impuestos principalmente son impuesto al vehículo, predial, valorización, renta y complementarios, IVA, que pagan los hogares bogotanos, y cómo esto tiene un impacto sobre la reducción o no de la desigualdad en Bogotá. ¿Por qué esto es importante? Los países, digamos, europeos pueden tener Ginis antes de la acción del Estado, es decir, antes de subsidios e impuestos por cercanos al 50.5, 55, muy cercanos a los niveles que tenemos en Colombia, pero cuando entra el Estado a actuar, esos Gini se reducen al punto 27, punto 28 en muchos casos, es decir, que reducen en la mitad la desigualdad. Lo que hacemos en Bogotá, y esto de ser aún más crítico a total nacional, es que cuando tenemos el ingreso antes de la acción del Estado, que es por ejemplo en el 2011 de punto 54, le incluimos los subsidios, reducimos en casi nada el Gini, y cuando le incluimos los impuestos, incluso lo podemos aumentar un poco. Entonces, lo que está haciendo el Estado en Bogotá en el 2011 era que básicamente no había un impacto sobre la reducción del Gini por la acción de impuestos y subsidios. En términos del 2014, las reducciones empezaron a ser un poquito más importantes, en particular en subsidios. En términos de impuestos ya se empezaba a observar algo de reducción, pero no era significativa. Y cuando vemos el 2017, pasamos de un Gini de 0.58 a un general Gini de 0.51, con una reducción mucho más importante. Es decir, Bogotá reduce principalmente por su acción de la política social, y en una menor medida digamos, la estructura de impuestos. Básicamente, el impuesto más progresivo que tenemos en este momento es el de la información, el que viene de catastro, el predial. Sin embargo, cuando le metemos lo que pagan los hogares por IVA, ese impuesto se vuelve totalmente regresivo y casi que reversa gran parte de los esfuerzos que hace la ciudad en sus temas. Esto es la misma gráfica de la curva de Lorenz que les hablaba Darwin. En general, lo que uno observa es que no hay, las gráficas más, digamos, más cerca a la diagonal, pues son las más equitativas, digamos, con Ginis menores. Lo que uno observa es que en Bogotá, por ejemplo, en el 2011, la verde era la antes, y cuando ponemos la política social y fiscal, llegamos a la amarilla. Lo mismo pasa en el 2011, lo mismo pasa un poco en el 2017. Es decir, no hay una real ganancia del esfuerzo que estamos haciendo. No es que no sirva, en pobreza sirve mucho,
en desigualdad, tenemos la tarea pendiente, o sea que aunque veníamos reduciendo, no eran reducciones significativas. Rápidamente, durante la pandemia, ¿qué pasó? Esto se vuelve muy crítico durante la pandemia. Aquí digo una cosa que me explicaban, que hablábamos con Carlos y Jorge Iván en su momento, y era si esta historia que contamos en el 2019 del éxito de las ciudades un poco, de la capacidad que tenía Bogotá para recaudar impuestos y poder establecer política social había desaparecido con las, digamos, resultados tan críticos en términos de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. La respuesta era, las acciones siguieron muy fuertes, incluso Bogotá y el país en general hizo un esfuerzo muy grande, pero es que el colapso de la economía fue tal que básicamente estrangulamos el tejido empresarial y no dimos opción de generación de ingreso a los hogares durante muchos meses, un encierro muy grande que se refleja en estos viajes de Transmilenio, por ejemplo, en diferentes portales. Uno observa que cuando entra marzo en el 2020 se colapsa la movilidad de la gente que sale a trabajar en Bogotá y entramos en una situación muy crítica que muestra esta gráfica que viene del Pulso Empresarial, que muestra que en abril del 2020 solo el 34% de la industria manufacturera tenía alguna actividad, el 25% en comercio y el 34% en servicio. Estábamos operando a un tercio de lo que éramos capaces un año antes o un mes antes, y en febrero del 2021 empezábamos ya a observar un nivel importante de reactivación, pero nos costó demasiado en términos de tejido empresarial, cierres de micronegocios en industria manufacturera, en comercio ese fue cerca del 15%, en comercio el 32% y en servicios del 51%, es decir, colapsamos el tejido empresarial por razones epidemiológicas, pero las razones económicas y sociales ameritan una reflexión muy fuerte y unas políticas de reactivación muy rápidas. Esto se refleja pues en la reducción en el cambio del empleo. En Bogotá en ese periodo se perdió una reducción sustancial del empleo con un diferencial de género muy importante, una reducción muy fuerte en términos y un aumento en la pobreza monetaria, como ya lo sabemos, llegamos del 27 que teníamos al 40.1 en Bogotá, reflejando totalmente el colapso de la economía. ¿Dónde creemos que hay oportunidades? Primero, reconocer la capacidad que tiene el tejido empresarial de micronegocios de Bogotá, pero también reconocer que Bogotá se relaciona muy fuerte con la región. Tiene una gran actividad de relacionamiento con lo que se llama el primer anillo de comercio y de generación de valor agregado y de cadenas de valor en el tejido empresarial de Bogotá, y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a reactivar rápidamente la economía. Solo en el 2017, a través de la encuesta de establecimientos de Bogotá, uno encontraba que Bogotá se relacionaba sustancialmente con municipios como Cajicá, Chía, Cota, Funza, La Calera, Madrid. Esto es en tema de suministros o relacionamiento en la cadena de valor importante, siendo Soacha uno de los principales, activos que tiene Bogotá para el relacionamiento, Mosquera, toda la parte del occidente de la región. En términos de movilidad, que esto fue lo que se colapsó, no solo al interior de Bogotá, sino entre Bogotá, fue muy fuerte. Tenemos un relacionamiento constante donde Soacha es el municipio que más aporta trabajadores en Bogotá, y esto es lo que hay que recuperar rápidamente. Y por eso los comentarios finales que les presentaba de este análisis, de esta situación de tendencia estructural de estancamiento de pobreza, reducción del ingreso antes de la pandemia que ya se observaba, una reducción en nuestra capacidad de disminuir la desigualdad, pues los retos ahora son mucho mayores con el COVID. Tenemos que hacer esfuerzos para poder reactivar el proceso de micronegocios, particularmente la capacidad de generar valor agregado y generar empleo. Programas de mitigación siguen siendo importantes y creo que eso está en la agenda social de la alcaldía actual, pero tenemos que reactivar fuerte la interrelación entre los municipios de Bogotá y su área metropolitana, formular políticas de flexibilización del uso del suelo y definición de usos mixtos, tanto horizontal y vertical, para poder reactivar ese tejido empresarial de micronegocios. Pues la generación del empleo formal, eso es un tema duro, un tema difícil, lo sabemos acá los que trabajamos en Alianza EFI,
y promover la revitalización de barrios a través del apoyo de microempresarios locales. Más o menos esa historia les quería contar de lo que estamos viendo. Creo que me tomé más tiempo por Sí, pues yo entiendo por el incidente que hubo, entonces no hay problema. Nos vamos entonces a extender un poco más. Aquí ya tengo varias preguntas del público. Yo ya hice una primera, si la quieren ver, la distinción entre pobreza, el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad. Una segunda pregunta que tengo rápida es, hay comunidades pobres que hay redes de solidaridad más fuertes y permiten de pronto lidiar mejor con la pobreza. Eso es una tesis que alguna vez se la escuché a Boaventura de Santos y la presentación de Silvia pues me llevó a pensar en este caso. Hay comunidades donde las lazos de solidaridad son fuertes, permiten lidiar mejor las crisis. Entonces, ¿cómo ve esa tesis? Tengo otras 3 preguntas que vienen del público para que las respondan también ustedes en el orden que quieran. ¿Qué hacer para revertir esta situación crítica de pobreza? Y en relación con eso, pues, que tiene que ver con algo que mostraba Juan Miguel, pues se da cuenta uno que, pues, en la primera década del siglo XXI, pues se fue dando una reducción paulatina de la pobreza y la desigualdad, y después en la segunda década, sobre todo en los últimos 5 años, se cambia esa tendencia. Entonces, ¿qué lecciones se pueden aprender de esa situación donde la pobreza se disminuyó? ¿Qué factores qué pasó en esa época para que se disminuyera la pobreza que de pronto puede ayudar a revertir esa situación crítica? Otra pregunta que tiene que ver también con Darwin, pero también todos ustedes podrían entrar a mirar, es que en los cuadros que nos muestra Darwin, hay muchas de las zonas pobres, son las zonas donde hay mayor conflicto. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajar la pobreza en esas zonas pobres donde pues, el conflicto ha sido pues, más agudo? Y una pregunta más puntual es que en la presentación de Juan Miguel, pues es notable el aumento del gasto en el hogar, en servicios públicos por parte de las familias, pese a que se han aumentado los subsidios a los servicios públicos. Entonces, ¿cómo se explica esta aparente paradoja? Entonces damos primero pues a este set de preguntas y después, si tenemos tiempo, resolveremos otras preguntas que se nos han ido presentando. Entonces, si quieren, empezamos por Juan Miguel, después por Silvia y terminamos con Darwin. Bueno, gracias. Yo tomé 2 que creo que van muy directamente sobre lo que estábamos hablando. El primero es qué hacer para revertir esta, digamos, disminución en la capacidad de reducir la pobreza, en particular la pobreza monetaria. Aquí el tema y lo que está pasando, digamos, en la actualidad, yo creo que la pandemia pues, cambia mucho, es la generación de ingresos. Creo que el tema fuerte acá es una generación de ingresos a los hogares a través del empleo y ojalá el empleo formal. Ahí está el reto importante. Por eso mis recomendaciones al final les iban en 2 líneas. Lo primero que tenemos que hacer es una reactivación rápida del tejido empresarial en toda su distribución de tamaño, es decir, desde los micronegocios de las actividades de barrio, y ojalá aprovechar esta reactivación para la generación de una formalización de esos tejido empresarial. Eso puede hacerse de alguna manera. El Estado debe, digamos, la ciudad en general tiene políticas de reactivación. Hay que tener cuidado de no poner el dinero en empresas zombie. Creo que ahorita estamos, a esas me refiero a aquellas que venían con una productividad muy negativa, o sea, sobrevivían casi por temas de supervivencia. Hay que tratar de buscar un poco los sectores donde las actividades pueden ser mucho, las empresas tienen mayor productividad y es ahí donde uno podría hacer política activa.
para reactivación. Eso es posible verlo con las informaciones que se tiene y trabajar eso. Y el segundo, con respecto, bueno, y activar la conectividad Bogotá-región creo que es clave. Hay un tema más estructural que es el uso del suelo. ¿Y por qué lo digo? Y es porque el plan de ordenamiento territorial tiene que reconocer por lo menos la normatividad sobre el uso mixto del suelo. Primero para proteger un poco, y aquí parece, para los ambientalistas pueden ser normal, para proteger un poco la industria manufacturera mediana y pesada de Bogotá, porque eso nos disminuye la desigualdad también, porque garantiza empleos más estables y digamos dentro de la ciudad. Pero segundo, también para reconocer la manufactura informal que hay en los pequeños barrios de Bogotá, que son muchos. O sea, la manufactura informal de Bogotá es mucha y en parte se debe a un no reconocimiento del uso mixto del suelo. Y la segunda, que es sobre el gasto, que es directa sobre el gasto en servicios públicos domiciliarios. No, el gasto en servicios públicos domiciliarios no es que haya crecido, se ha mantenido estable y es muy importante en los deciles más pobres de la ciudad. Es decir, los hogares más pobres, el gasto en servicios públicos domiciliarios es alto y es ahí donde tenemos que seguir haciendo un énfasis en que los subsidios lleguen ahí. Nuestro problema es la no flexibilidad o digamos la necesidad de cambiar la focalización del modelo actual de estratificación por un modelo, digamos, más dinámico que se acerque de manera más efectiva a la identificación de esas características de los hogares que lo necesitan. En eso se está trabajando. El DNP con el DANE acaban de sacar la mesa de expertos donde tratan de identificar o se presenta un modelo, una metodología para identificar mejor los hogares de acuerdo a información catastral. Creo que ahí se puede lograr muchas cosas, pero todavía falta mucho por hacer. Muchísimas gracias, Juan Miguel. ¿Sigue Silvia? Pues yo le dejo la pregunta de la relación entre pobreza y desigualdad a Darwin, que creo que él es el experto en ese tema. Yo añadiría pues de las preguntas que están ahí, sobre, bueno, qué hacer o cómo repetimos o replicamos un poco las condiciones que se dieron en la primera década de los años 2000. Esas condiciones son un poco complejas de replicar porque pues dependía de un contexto estructural internacional que tuvo que ver con el boom de las materias primas, los altos precios de distintos commodities, la buena posición de China y de India en la compra de estas materias primas. Y esto pues tuvo una pausa muy radical en el año 2000, en los primeros años de la década de los 2010, y uno observa que en todos los países de América Latina se congelaron las tendencias de reducción de pobreza y desigualdad. Entonces, los que redujeron más en esa primera década de los 2000 son los que pues están ahora mejor, porque un poquito como que están tratando de mantener los avances que se hicieron. Lo cual pues nos lleva como al segundo punto de si realmente todo depende entonces de la economía, entonces cuál es el rol de la acción del Estado. Entonces, el Estado tiene dos instrumentos sobre los cuales puede actuar para poder mejorar un poco la situación. Uno es la tributación, y es hacerla más progresiva, que pague más el que más tiene y que pague menos el que menos tiene. Y lo mencionó Juan Miguel cuando mencionó el tema de IVA, que borra lo que se puede hacer con otros instrumentos de tributación. Entonces, eso es algo que se puede y se debe corregir para hacer una tributación más progresiva. Y lo segundo es hacer un mejor gasto público, ¿no? Entonces, hay ciertas políticas sociales que, por ejemplo, se han intentado en otros países y en Colombia muy poquito. Les doy un ejemplo. Colombia Mayor. El equivalente de Colombia Mayor en otros países compone un gasto muchísimo mayor. En Colombia es muy pequeñito. Entonces, se podría mejorar en ese aspecto, en el sentido en el que el 50% de los adultos mayores están en condición de pobreza, ¿cierto? Y existe una gran discriminación y segmentación del acceso a los recursos pensionales en el país. Y es, de hecho, un aspecto que empeora la desigualdad del ingreso pensional, produce desigualdad en Colombia. Entonces, ¿qué se puede hacer? De hecho, se pueden hacer muchas cosas porque el Estado está en una posición de
mejorar la tributación para que sea más progresiva y mejorar el gasto público también para que tenga un impacto superior en aquellas poblaciones más vulnerables. Lo que nosotros vimos en los datos del DANE de la pandemia, pues es muy triste porque lo que se logró hacer con ingreso solidario, más familias en acción, etcétera, tuvo un impacto muy positivo en las zonas rurales, pero casi que completamente marginal en las principales ciudades del país. Entonces, es allí en donde hay que pensar en otros instrumentos de política pública que pues le den un poco la vuelta a eso. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Darwin. Sí. Bueno, entonces voy a empezar, digamos, por las primeras preguntas para terminar, digamos, que había planteado Wilson para terminar por las últimas. Sobre pobreza y desigualdad, digamos que en un país como este, con digamos, fuertes problemas en ambas dimensiones, es muy difícil, digamos, dilucidar, ¿cierto? Como decir algo muy, muy fuerte sobre cuál de los dos problemas es digamos, más grave. Ahora, yo creo que en la medida en que la pobreza está asociada, ¿cierto?, a privaciones importantes en las posibilidades que tienen los hogares de hacer distintas cosas, yo digamos, me la jugaría porque ese, digamos, que es un problema central. O sea, una sociedad, digamos, relativamente desigualdad en la que no haya pobres, digamos, creo yo que es una situación preferible a una sociedad en la cual, digamos, sea más igualitaria, pero donde hay mucha pobreza. Y en particular creo que eso tiene que ver con lo que dije hace un momento, y es básicamente con la posibilidad real que tienen digamos, las personas de llevar a cabo sus planes de vida o, digamos, de tomar decisiones, digamos, ¿no? En general. De todos modos, pues ese problema, digamos, cuando uno piensa en el caso colombiano, pues es un problema bastante complejo y es innegable que los dos temas están muy relacionados. Sobre el tema, digamos, de los lazos de solidaridad y el rol de los lazos de solidaridad digamos, como mecanismo para manejar las crisis, yo creo que hay evidencia, digamos, cada vez más fuerte que indica que sí, que efectivamente esos lazos, digamos, cumplen un rol. Digamos, solamente para centrarme en la evidencia que hay, que es la que mejor conozco, digamos, en casos como, por ejemplo, choques en salud, claramente las redes, digamos, sociales, que podemos llamar de algún modo informales, funcionan como una especie de mecanismo de seguro, ¿cierto?, para manejar esas dificultades. Pero esto, digamos, de todos modos hay que tener cuidado, digamos, cuál es el alcance de estos mecanismos, porque de todos modos, cuando nos enfrentamos a un choque agregado como una pandemia, pues digamos que ahí es donde empezamos a ver claramente cuáles son las limitaciones, digamos, ¿no? Es decir, cuando a todos nos llega el tiempo ese choque negativo, pues claramente hay este tipo de mecanismos, digamos, que empiezan rápidamente a mostrar su limitación. En concreto, digamos, en una investigación que estamos realizando sobre choques en salud en hogares en Colombia, lo que nosotros, digamos, logramos mostrar allí es que hay un balance muy importante cuando a los hogares se enfrentan a este tipo de choques, pues aumentan el gasto en salud, digamos, de manera natural, pero lo que es interesante que estamos encontrando es que reducen el gasto en alimentos. Es como si hubiera una especie de balance, como de sustitución, ¿cierto?, entre salud hoy y salud mañana. Mecanismos como, digamos, pertenecer a distintos tipos de asociaciones sociales, etcétera, reduce ese balance, ¿no?
ese balance, digamos, esa sustitución es mucho más fuerte, por ejemplo, en hogares rurales, con empleos informales, donde los contratos, digamos, son de palabra. Allí, digamos, ese balance es mucho más fuerte, esa sustitución es más fuerte. En hogares que están en esa situación, pero que de algún modo tienen mejores redes sociales, redes, digamos, en el sentido de lazos, digamos, de vecinazgo, etcétera, esa sustitución, digamos, se reduce un poco. Lo que sugiere, digamos, que hay digamos, ese tipo de redes generan como un mecanismo de aseguramiento. Eso, digamos, por ese lado. Con respecto al tema, al otro tema que mencionaba Wilson, la otra pregunta asociada a las zonas pobres y el conflicto. Yo creo que definitivamente esa es una dimensión que es muy importante, que hay que tener en cuenta, que afecta, digamos, en varias dimensiones el problema. Definitivamente a lo que mencionó Silvia, yo mencionaría que de todos modos es muy importante que las políticas tengan un enfoque territorial. Y si hay algo, digamos, en lo que el acuerdo de paz ayudó, fue justamente como en sentarnos a pensar en ese tipo de políticas. Tiene una propuesta particular que puede ser mejorable, pero que de todos modos es un punto de entrada bien importante. Estoy hablando en particular de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PET. Yo creo que pone, digamos, la focalización en unas áreas, en unos municipios muy, digamos, concretos, donde hay, digamos, una situación muy compleja y donde se han empezado a desarrollar estos planes, digamos, con participación en mayor o menor grado de las personas, de estas comunidades. Entonces, yo creo que eso es un buen avance. Yo creo que si hay algo que uno podría hacer es empezar a apoyar con mayor decisión ese tipo de políticas. Ahora, cuando se enfrenta uno, digamos, a la pregunta general, bueno, pero ¿cuáles mejores, o sea, qué cosas podemos hacer mejor en términos de política? Pues claramente, pues es una pregunta súper gruesa que hay que empezar a desmenuzar. A modo de hipótesis, eso que vimos, que yo les mostré asociado a la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Que veíamos que desde el 2002 había un mejoramiento en la manera como se estaba distribuyendo el ingreso en distintas ciudades en el país, y que desde el 2016 en adelante eso empezó a empeorar. Obviamente se exacerbó un montón, ¿cierto? Esa desigualdad en el 2020. Creo que tiene que ver también con las elecciones que se han hecho, digamos, en política nacional sobre este país, digamos. Estoy pensando en concreto en lo siguiente. Por un lado, hubo un mejoramiento institucional de la asignación de regalías entre los distintos territorios, y sobre eso ya, digamos que hay evidencia fuerte que muestra que ese cambio institucional en el manejo de las regalías hizo que los municipios, digamos, mejoraran en ciertas dimensiones, por ejemplo, redujeran la incidencia de la pobreza multidimensional. Pero eso lo que hace también, pensándolo, digamos, desde un punto de vista financiero, si se quiere, o teniendo en cuenta, digamos, de esta perspectiva, teniendo en cuenta, digamos, la incertidumbre, de algún modo es poner digamos, los huevos en ¿no? en una sola canasta, ¿no? Y es muy importante que desde el punto de vista nacional, pues diversifiquemos eso, ¿no? Entonces, en el momento en que, y esto lo digo, digamos, a modo de hipótesis, en el momento en que los precios internacionales del petróleo empezaron a bajar, que las regalías, digamos, fueron menos, pues eso al final termina redundando en las políticas públicas del país, y pues finalmente las cosas que se pueden hacer pues son menos, ¿no? Y ahí hay varias dimensiones que uno podría tocar. Una de las que se ha puesto sobre la mesa y que se ha discutido poco, por ejemplo, tiene que ver con el mejoramiento de los impuestos locales, y en particular aquellos impuestos que van hacia la tierra, digamos.
mejoramiento de los esquemas prediales. Eso seguramente será será discutido en uno de los webinars siguientes, que tiene que ver con ese problema, pero yo creo que ahí hay un punto, digamos, importante que hay que discutir asociado a la capacidad de generar impuestos. Pensando, digamos, más a largo plazo, definitivamente hay dos cosas que son fundamentales. La primera pasa por el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia, que ahí hay unas, digamos, diferencias enormes a lo largo del territorio y que se exacerban cuando uno lo mira con este enfoque interseccional que Silvia ha mencionado. Y por el otro lado, con el mejoramiento, digamos, de las instituciones y en particular de las instituciones locales. Y cuando uno tiene en cuenta, además, ese enfoque interseccional, eso pasa también por las instituciones de las comunidades étnicas. Y ahí también hay una heterogeneidad importante que de algún modo está afectando lo que ocurre de manera diferenciada entre distintas etnias. Yo lo dejaría ahí, pero digamos que de algún modo es lo que intenté sugerir con la última slide que les mostré, donde muestro que digamos, hay una asociación entre ese bienestar de los municipios y distintas medidas institucionales a nivel. Muchísimas gracias. Ya estamos un poco pasados de tiempo. Voy a recoger, han hecho varias preguntas, voy a recoger 2 preguntas y para que hagan unas respuestas muy cortas, cada uno escoge la pregunta que quiere responder. Hay una que es muy interesante, que coge el caso de Bogotá, pero que también se pueden extender para otro, de que pues, los mapas, el mapa de pobreza puede no recoger información de pobreza sobre cierta población. Por ejemplo, en los Rosales pueden haber personas pobres, un Chapinero Alto, y en otras partes del país. Entonces hay una pobreza escondida que estos mapas no recogen. Entonces, ¿cómo creen ustedes que la pandemia ha afectado a esta población? ¿Cómo se puede trabajar con este tipo de población? Y la segunda pregunta, que también es para todos ustedes, es, bueno, está haciendo difusión del SISBEN 4. Entonces, ¿qué pasos se pueden dar para que a través de este SISBEN se pueda recoger una información más confiable sobre pobreza? ¿Sí? Y esto teniendo en cuenta tanto lo que nos han hablado de la interseccionalidad, como Silvia, lo que nos ha planteado Darwin y también lo que nos ha planteado Juan Miguel. Entonces, si quiere empezamos con Silvia, después seguimos por Juan Miguel y terminamos con Darwin. Yo entiendo que el SISBEN 4 es una encuesta superior porque además cruza con otros registros administrativos, entonces tiene como la posibilidad de lograr una mejor focalización, una mejor identificación de las personas que están en condición de vulnerabilidad. O sea, no soy experta en la materia, pero entiendo que es como un avance muy positivo en lograr una mejor política, para lograr una mejor política social. Sobre, digamos, lo que se puede lograr a nivel territorial, yo creo que esto es muy importante porque, digamos, que se da uno cuenta que las dinámicas de la pobreza y la desigualdad en Colombia son no solamente regionalmente diferenciadas, sino que también interactúan con las condiciones de género, de etnia, ¿cierto? De condición de ruralidad, etcétera. Esto quiere decir que se necesita realmente una política pública que tenga en cuenta esta diversidad de los contextos, y para poder lograr esa política pública se vuelve necesario que haya interacción o participación con las comunidades y con las personas que están en estas condiciones como de intersección, de vulnerabilidades. En una investigación relacionada que nosotros hacemos en varias ciudades del país, nos damos cuenta que hay mucho espacio abierto para la experimentación en política social a nivel territorial, digamos, en las ciudades, en los municipios, en los departamentos. Hay un espacio, digamos, bastante vacío. No estoy hablando de Bogotá porque, pues, claramente Bogotá es como la ciudad que tiene como mayor capacidad técnica para hacer esta clase de cosas, pero en ciudades intermedias se hace lo que
determina el gobierno nacional, ¿cierto? Entonces, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, este tipo de cosas, y no se experimenta o no se innova para introducir otros instrumentos que puedan mejorar las condiciones de vida de las personas a nivel local. Entonces, creo que hay un espacio enorme de implementar dinámicas más participativas y más experimentación e innovación en política social a nivel regional y local. Muchísimas gracias, Silvia. Juan Miguel. Sí, muy rápido, con respecto a la del SISBEN 4. Efectivamente, el SISBEN 4 es una mejora muy importante en términos de un instrumento de focalización que puede además identificar temas de pobreza. De hecho, el índice de pobreza multidimensional se puede realizar y se puede construir de manera adecuada con el SISBEN 4, no se había hecho con el SISBEN 3. Entonces es importante como un instrumento de focalización para política social, en particular de focalización de beneficiarios de política social. Creo que ahí hay unas mejoras metodológicas sustanciales y esperamos que sea un instrumento que nos permita, y yo creo que ha demostrado que ha permitido llegar de manera más focalizada a las necesidades de los colombianos. Va a ser un instrumento muy importante. Con respecto a pobreza oculta, eso es un tema muy difícil y hay que tener mucho cuidado en la forma como y el instrumento para identificarlos y qué tipo de instrumentos de política social se deben implementar. Yo creo que Silvia hacía un llamado muy importante sobre la innovación en este tipo de ayudas, pero también la innovación de la identificación. Cuando les comentaba el caso de Bogotá antes de la pandemia, pues uno de los problemas era la microlocalización de la pobreza, incluyendo la pobreza oculta. Pobreza oculta definimos pues por aquellos, digamos, zonas geográficas que tienen baja incidencia de pobreza, por no decir cero, pero aún hay personas que, pues entiendo la pregunta, aún ahí hay personas o hogares que están en situación de pobreza. ¿Cómo identificarlas? Además, cuando hay un tema de vergüenza, de pronto de manifestar la necesidad porque, digamos, fue familias con un golpe, hogares con un golpe muy fuerte, bien sea por pérdida de empleo o por pérdida de activos. Eso es importante, pero eso no nos puede, por eso la parte de ser muy creativo no nos puede desviar de los instrumentos grandes de focalización de temas de pobreza general. Entonces, ahí mi respuesta es, hay que hacer procesos de identificación muy fuertes y también de entender cuál es el instrumento realmente que afectaría a estos hogares. Si estos hogares tienen un activo basado en viviendas de propiedad, pero que no pueden sostener, pues ayudarles a sostener un activo tan grande que tiene una presión del suelo, quizás no sea el instrumento más adecuado, pero también moverlos puede tener un proceso de identificación del hogar muy fuerte. O sea que ahí hay que pensar en varias dimensiones. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Y para terminar, Darwin. Sí, yo digamos que solamente quiero mencionar un par de puntos asociados que de algún modo ya Silvia y Juan Miguel mencionaron. Yo creo que en este punto, más que pensar en que podemos tener un instrumento que nos ayuda a paliar, digamos, o a manejar distintas políticas, quizás lo que nos ha enseñado la pandemia es que deberíamos tener un conjunto amplio de instrumentos que no sustituyen, digamos, la experiencia, el saber, digamos, que tienen las personas que finalmente están tomando las decisiones en campo. Entonces, en ese sentido, digamos, el SISBEN es súper bienvenido, pero creo que no sustituye otras cosas, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que pasó en la pandemia es que las medidas tradicionales reventaron, ¿no? Como fue un choque agregado tan fuerte, pues hubo un montón de familias, digamos, se vieron en una situación muy compleja
Y entonces al final teníamos, digamos, una porción muy alta de hogares a lo largo, pensando, digamos, en el caso de Bogotá, a lo largo de toda la ciudad, y no teníamos, digamos, o sea, ese mismo criterio no puede utilizarse para focalizar porque todos estaban en esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Digamos, allí es donde definitivamente hay un, ahí es donde digamos, se reveló necesario, digamos, tener estas medidas complementarias y de todos modos, finalmente, apoyarnos, digamos, en el criterio de las personas que toman las decisiones. Y eso también tiene que ver, digamos, creo que se aplica al fenómeno de la pobreza oculta. Entiendo, por ejemplo, que en el DANE se ha intentado varias veces de hacer mediciones en este sentido. Digamos, tradicionalmente, como se mide la pobreza en general, digamos, las encuestas a los hogares es que pues uno va a los hogares, ¿cierto? En este caso el DANE. Y ahí también hay un tema de confianza que es importante, ¿no? La mayor parte de, digamos, de encuestas no diligenciadas o de sustitución, digamos, de encuestas de hogares que en principio estaban para encuestarse y que no se pudo hacer porque no abrieron la casa, justamente ocurre en los hogares, digamos, de estratos más altos, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno. Ahora, el tema es, y esto también es algo que viene, digamos, que es uno de los aprendizajes de la pandemia, es que se abrieron, digamos, mecanismos para que los hogares levantaran la mano y dijeran, oiga, yo necesito esto, ¿sí? Independientemente, digamos, de si estaba tipificado como pobre o no pobre. Y yo creo que en esa, digamos, reacción que de algún modo, fíjense, cuando uno piensa en los instrumentos, pues es un cambio de este instrumento tradicional en el cual la institución va al lugar, a uno en el cual el hogar es el que va a la institución, de algún modo, y apoyado obviamente por digamos, digamos, el internet, etcétera, etcétera, pues obviamente, digamos que puede generarse mecanismos, digamos, si se quiere, complementarios a los tradicionales para poder identificar estos fenómenos. Yo lo dejaría ahí, dado el término, el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Darwin. Muchísimas gracias, Silvia, Darwin y Juan Miguel, por estas presentaciones muy buenas. Yo por lo menos aprendí mucho. Yo creo que nuestros participantes que se han quedado hasta el final también han aprendido mucho. Esto es un tema para seguir discutiendo mucho, da para muchos cursos. Entonces, pues esto es un abrebocas. La idea es como también que sensibilizar a los participantes sobre este tema. Muchísimas gracias a todos. Nuestro próximo webinar será en el septiembre 2. El tema va a ser pobreza, va a ser salud y educación. Los invitamos entonces para nuestra próxima sesión, el jueves 2, de 8 a.m. a 10 a.m. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Gracias, Silvia. Gracias, Juan Miguel y Andrés. Gracias a ustedes. Gracias. Estén bien.